Smart Football con Juan Carlos Solano. ¿Qué tal, amigos de Smart Football? Una vez más, bienvenidos todos a este podcast que tenemos para hablar del lado inteligente del fútbol, el lado de la preparación, metodologías, análisis técnicos, tácticos, físicos, psicológicos y demás. Yo soy Juan Carlos Solano, periodista y también, ahora en la parte de entrenamiento también como director de fútbol clase E, clase D y en actualización de la licencia C, Confederación Costarricense de Fútbol. Me encuentro con Eric Sánchez, preparador de la Selección Nacional de Costa Rica, Copas del Mundo y demás, y con Paulo César Guanchop, entrenador de fútbol, por supuesto, licencia A y hombre que ya sabemos de su experiencia internacionalmente en Premier League y también Liga Española y demás. Eric, saludarte, es un gusto que compartas con nosotros en este podcast de Smart Football. Hoy hablaremos de periodización táctica, bienvenido. Buenos días, Juan Carlos, todo el público, acá estamos para las dudas que tengan, esperamos poder cumplir con todo ello. Claro. Pablo, un tema que lo hemos venido tocando, se ha puesto quizás de moda periodización táctica y demás, pero si empezamos a explicar a grosso modo periodización táctica, ¿cuáles son las palabras que usaría Pablo César Guanchop? Bueno, saludos a todos, es un tema muy amplio, complejo, pero para simplificar se trabaja contextualizado respecto a la forma de jugar, ¿verdad? Eso es pues la definición más corta que puedo hacer, aunque hay muchas definiciones, y si se toma en cuenta desde un principio, pues es importante el modelo de juego, ¿verdad? Definir el modelo de juego, y para definir el modelo de juego pues hay que tomar varios aspectos, factores como la historia de un club, como la característica de los jugadores, el estilo de juego, y una vez que uno tiene ya eso claro, pues se trabaja en la planificación de la periodización táctica. Lo que se está compitiendo también, peleando, por así decirlo, Pablo, una liga, porque no es lo mismo dirigir un equipo de mitad de tabla hacia abajo que un equipo de mitad de tabla hacia abajo. Todo el contexto, no es lo mismo hacer una planificación de un equipo que se está acostumbrado a pelear por el título, a otros que tal vez necesitan salvar la categoría, o eso pues depende mucho, ¿verdad? Depende mucho de lo que uno encuentre en un club, hasta qué país va uno a dirigir. Eric, hablamos de los principios metodológicos de la periodización táctica, donde nos encontramos el principio de las propensiones, principio de la progresión compleja, y creo que uno de los más importantes, que es la alternancia horizontal en especificidad. Quizás si nos explicas un poco, Eric, cómo se trabaja esto en la periodización táctica. Bueno, hay que poner en claro algo. Muchas de las cosas que se habla hoy en periodización táctica se han venido haciendo durante mucho tiempo. Lo que dicen en España es que la gente de la periodización táctica de alguna manera le cambió el nombre o le puso nombres más rebuscados, por decirlo así, a cosas que ya se venían haciendo. Entonces, cuando hablamos de propensiones, es propender, es hacer que en una tarea de entrenamiento los jugadores propendan a hacer muchas veces lo mismo, para de esa manera automatizarlo. Entonces, si nos vamos a la teoría del entrenamiento de años anteriores... ¿Microciclo estructurado quizás? No. Sino que hay principios del entrenamiento como el de la automatización. Entonces, ¿qué era automatizar? Que los jugadores repitan muchas veces lo mismo, que es el mismo principio de las propensiones. Dice Guardiola, Eric, que lo que no se repite se olvida. Sí, claro. De hecho, hace poco, por cierto, estuve con Pablo en Medellín, y el profesor Juan Carlos Osorio hablaba de que cuando el jugador repite muchas veces algo, lo llega a automatizar, y en la cancha es capaz de hacerlo hasta sin pensar, de manera efectiva. Con respecto al otro principio, el de la progresión compleja, es cuando nos han hablado de que tenemos que llevar a los jugadores a hacer de lo más sencillo a lo más difícil, o de lo simple a lo complejo. Y eso tiene que ver con principalmente cuando los jugadores inician una temporada, ir poco a poco trabajando sobre los conceptos del modelo de juego, llevándolo desde la forma más comprensible hasta luego la pura complejidad de lo que tiene que ver con el juego. Y tenemos el principio de la alternancia horizontal en especificidad. Sí, ese es muy importante, y de hecho cuando en algún momento he trabajado en selecciones y he querido aplicar algunas cosas de la periodización táctica, me parece que es un principio interesante, que como le digo, me parece que también se ha venido haciendo, que es el que tiene que ver con alternar los diferentes estímulos en el organismo del jugador. Entonces, ¿de qué habla esto? De que en los 3 días de la adquisición, que ellos llaman, que son el miércoles, el jueves y el viernes, uno tiene que alternar los diferentes estímulos de manera horizontal, no vertical, como decir que yo hoy en una misma sesión de entrenamiento yo trabaje fuerza, velocidad y resistencia, sino que ellos hablan de que el día miércoles, que es el día de la tensión,
o de la fuerza, ese día la mayoría de los esfuerzos o todos los esfuerzos tienen que ir dirigidos a desarrollar la fuerza siempre en especificidad. Al día siguiente, que es el día de la resistencia o de la duración, ese día todos los esfuerzos serán dirigidos a la resistencia. Y obviamente los de la tensión o los de la fuerza descansarán ese día porque no aparecerán tanto. Y el día viernes, que es el de la velocidad, pues todos los estímulos tendrán que ver con velocidad y obviamente los otros dos, la tensión y la duración, estarán de alguna manera, entre comillas, en descanso, porque siempre van a estar trabajando, pero no van a estar tan maximizados en esa sesión de entrenamiento. Quiero tocar para luego también consultarle a Pablo, primero con Eric, las contracciones musculares, ¿verdad? Que, bueno, la periodización táctica habla de contracciones excéntricas y concéntricas, pero claramente dentro de ejercicios muy específicos que vayan paralelos a la idea de juego del entrenador. Sí, cuando se habla de contracción excéntrica y concéntrica, simplemente es cualquier ejercicio. Patear una pelota va a tener una contracción excéntrica y una concéntrica. Pero principalmente eso se toca cuando es el día miércoles, que es el día de la tensión o de la fuerza, porque ellos lo que quieren es que en los espacios reducidos, que es donde se estimula la tensión, haya muchas contracciones excéntricas y concéntricas para de alguna manera estimular la fuerza en la cancha y no en el gimnasio, que es algo que ellos tienen totalmente descartado. Pablo, ahí sí tiene que haber una coordinación muy buena entre el técnico y el preparador físico, porque nosotros pues tenemos objetivos tácticos, ¿verdad? Y necesitamos buscar el ejercicio que nos pueda dar el objetivo táctico y el objetivo pues físico. Una consulta que quería hacerle, Eric, porque lo he leído en muchos, bueno, ahora hay miles de documentos que hablan sobre metodologías de entrenamiento, pero que quizás decía que la periodización táctica dejaba como de un lado al preparador físico. ¿Qué tan cierto es esto, Eric? Si del todo es como una leyenda o si puede ser una realidad. No es que lo deje de lado, lo que pasa es que cumple otro rol, porque como lo está diciendo Pablo, si el día miércoles es el día de la tensión, se supone que ese día las tareas de entrenamiento deberán ser en una cantidad de metros cuadrados por jugador con X cantidad de jugadores, para que muchas veces se exprese esas contracciones excéntricas y concéntricas que usted ha manifestado. Evidentemente el preparador físico tendrá que estar en vigilancia de que esas cosas se sucedan, y a la par el entrenador tendrá que estar en vigilancia de que los conceptos tácticos que él quiere aplicar en esa tarea también se estén cumpliendo. Entonces yo creo que lo que hay es un cambio de rol y no una desaparición de esa figura. Claro. Sí. Que de hecho, perdón, Juan Carlos, la periodización táctica fue inventada por un preparador físico tradicional, que ya después cambió un poco el verso, pero él era preparador físico, el señor Víctor Frade. Víctor Frade. Y luego también Chamarit se le integró, ¿verdad? Y empezó a meterla en las diferentes, creo que hasta en la Premier. Pablo, ¿cómo lograr la transferencia al jugador mediante, pues, miércoles, jueves y viernes? Porque estamos hablando de una semana larga de trabajo en el morfociclo patrón cuando no hay partido entre semana. Pero lo que nos avisa, nos dice la periodización táctica, es que durante ese morfociclo patrón, que tenés una semana de trabajo, durante la transferencia tenés que trabajar lo que acaba de explicar Eric, miércoles, jueves y viernes, el tipo de fuerza, velocidad y también un poco de intensidad, para que el jugador sepa que no se está dejando de lado la preparación física, porque dijo Guardiola en su momento cuando llegó al Bayern Múnich que los jugadores se quejaban porque él no los ponía a correr, ¿verdad? Porque les quitó la preparación física como tal, como se hacía quizás en los 90s, y aquí se dijo, no, la preparación física va con pelota. Sí, no es fácil, sobre todo llegar a un club o a un grupo de jugadores que está acostumbrado a hacer o a trabajar de determinada forma. Pues habrá que convencerlos, habrá que hablar con ellos, explicarles el por qué se está trabajando de tal forma, y a partir de ahí, obviamente, pues los resultados también son importantes, ¿verdad? Que avale, porque si se empieza a trabajar de determinada forma, en donde el jugador solo ve balón, por ejemplo, y no está corriendo alrededor de la cancha y no se dan los resultados, pues es un poco complicado. Pero esto desde el inicio, desde una pretemporada, la idea es llegar a explicarles la forma en que se quiere trabajar, y a partir de ahí el jugador también es muy receptivo. El jugador cuando ve la pelota, inconscientemente ellos hasta corren más con la pelota, no se dan cuenta. Y hoy en día, con el apoyo tecnológico, con el GPS y todo eso, pues es mucho más fácil explicarle al jugador que sí se puede trabajar, ¿verdad? Con la pelota, todos los aspectos
que tienen que ver con la parte física. Aunque estamos hablando de esto, de este método, pero yo creo que ya en el mundo son muy pocos los que se apegan a esa periodización táctica como tal. Más bien está cambiando un poquito. Yo ahora pues estuve en el Derby County, en Manchester City recientemente viendo entrenamientos y todo. Y ellos combinan, ¿verdad? Lo que es el Derby County, por ejemplo. Ellos se dieron cuenta mediante unos estudios también en Manchester City, estaban teniendo problemas, muchos problemas con el tejido blando, con los jugadores que se desgarraban y todo. Y en los entrenamientos vi que combinaban un poco el trabajo con balón y sin balón. De ejercicio a pasaban de un ejercicio con pelota a otro analítico en donde hacían alargues, ¿verdad? Me llamó mucho la atención y pregunté y me dijeron que lo que necesitan es fortalecer las fibras la fibra rápida, ¿verdad? El isquiotibial. Entonces está cambiando. Pablo, ¿qué tan importante es la imagen? Mostrar al jugador lo que se quiere para que se haga, porque, bueno, Eric también lo sabe, que es un metodólogo y demás, que cuando a un jugador se le muestra un video de una jugada específica o un ejercicio específico, para ellos es más fácil luego ir a aplicarlo dentro del terreno de juego con lo que se quiere. Pablo, por ejemplo, cuando entrena sus diferentes metodologías, aplica la imagen, el video, para mostrarle al jugador lo que usted quiere que se llegue a realizar para esa idea de juego. Sí, es importante desde un inicio decirles al jugador, ilustrarles al jugador lo que se quiere, ¿verdad? Entonces sí se utiliza el video, se utiliza, no sé si ¿eso es especificidad? Si queremos que salir jugando, por ejemplo, hay en el mundo equipos que pues les gusta salir jugando, editamos ahí algunas jugadas y después lo llevamos al campo, lo tratamos de llevar a la cancha la realidad y que se dé de una forma sistemática las repeticiones, ¿verdad? Los ejercicios. Don Eric, para ir cerrando este primer podcast donde hablamos de un poco de periodización táctica y demás, ¿qué podemos hablar de conclusión de la periodización táctica para ya luego en otra sección de este podcast de Smart Football adentrarnos en cada uno de los principios? Pero ¿qué podemos hablar generalmente? Bueno, yo creo que lo que todos tenemos que tener claro, los que trabajamos con futbolistas, es que nosotros no podemos descartar ningún método de entrenamiento, porque todos en algún momento dieron resultado, y como lo acaba de decir Pablo, en esto como que las cosas van dando vueltas, y el día de hoy nos dicen que todo hay que hacerlo con balón, y el día de mañana nos van a decir que hay que hacerlo sin balón, y ahí la rueda va girando. Entonces yo creo que la periodización táctica tiene cosas interesantes. En algún momento su máximo expositor, José Mourinho, obtuvo muchos triunfos a partir de lo que él supuestamente hacía a pura y dura periodización táctica, pero que es algo que si hoy da resultado, mañana los científicos lo están estudiando y los entrenadores también, y van a tratar de combatirlo, van a tratar de mejorarlo. Entonces yo creo que es una forma de trabajo interesante, pero que también puede ser complementada con otros métodos, que a mí me parece que eso es lo más importante. Cuando uno extrae de los diferentes métodos las cosas que a uno le gustan, que principalmente le dan resultado, y lo aplica con su equipo, y no casarse enteramente solamente con una metodología. Eric, gracias, y vamos a explicar más adelante en el próximo podcast alternancia horizontal en especificidad. ¿Te parece? De acuerdo. Gracias, Pablo. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Gracias.